queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, día jueves, ya 30 de noviembre, en este último día del penúltimo mes del año. Se nos va noviembre, como siempre, día jueves vamos a estar conversando de historia para darle algo de perspectiva a la situación política nacional, pues ya entramos derechamente con el inicio de diciembre mañana en la recta final de la campaña por el plebiscito constitucional del 17 de diciembre y por supuesto ya está con nosotros Alejandro San Francisco, académico de la Universidad San Sebastián y de la Universidad Católica, director de formación de Red Pública, para conversar con nosotros en este jueves de historia. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, pues Tomás, muy contento, así que vamos adelante con lo que viene. Una primera pregunta, Alejandro, Alejandro, antes de hacer pasos hacia atrás, digamos, ¿cómo ves la situación política de la campaña constitucional? Ya están en la franja funcionando, las campañas más o menos desplegadas. Esta semana ha estado marcada por la intervención del presidente Boric. Ayer, a propósito del tema de la misma declaración que había dado el presidente Bachelet por el supuesto retroceso en derechos de las mujeres. Las encuestas dan cuenta de un aumento de la opción a favor. Hay algo de preocupación. ¿Cómo estás viendo el ambiente político? ¿Ves que se empieza a generar energía, preocupación ciudadana, que el tema del plebiscito empieza a ser tema? Yo creo que hay tres noticias fundamentales de los últimos 10 días respecto del plebiscito constituyente. La primera es el inicio de la franja electoral, de manera que se ha producido una socialización mayor de lo que va a ocurrir. Ha tenido relativamente buena audiencia y en ese sentido, sin que sea una franja particularmente informativa, sí logra instalar el tema del plebiscito del 17 de noviembre. Lo segundo es el estrechamiento que distintas encuestas muestran entre los votos de la favor y en contra. Si había una clara manifestación favorable a la votación en contra, esto se ha ido estrechando en la última semana. Obviamente es imposible saberlo, los votos hay que contarlos, pero las encuestas señalan tendencia, y la tendencia es que los votos están más cerca que lo lejos que estuvieron hace 2-3 meses en su minuto. Y lo tercero es la evidente politización del gobierno, como el gobierno ha decidido jugarse. Es decir, este lunes básicamente toda la izquierda se reunió para decir que tiene una postura institucional para votar en contra. El presidente ha salido también a la palestra, a la opinión pública. No es casualidad la intervención de la expresidenta Michelle Bachelet. Es decir, estamos en una nueva fase de campaña que me parece a mí que tiene esos tres elementos fundamentales. Por un lado, la propaganda electoral. En segundo lugar, el estrechamiento de las diferencias entre la votación a favor y en contra de las distintas encuestas, y en tercer lugar el compromiso político del gobierno, que se suponía iba a estar prescindente en esta ocasión, por alguna u otra razón ha decidido intervenir en esta última etapa. Mientras conversamos, estamos viendo en pantalla todo esto, queridos amigos, simplemente para informarles, ¿no? Las declaraciones de la ministra Vallejo y del ministro Carlos Montes, a propósito de que hoy día la Policía de Investigaciones decidió allanar el Ministerio de Vivienda, cuyo ministro es Carlos Montes, informaba ex ante que se hizo sin conocimiento del ministro, para efectos de no obstaculizar la operación. Y está el ministro de las declaraciones, que era el ministro Montes en este minuto, asegura que el Ministerio de Vivienda no es un ministerio corrupto, dice el ministro Montes. Alejandro, hemos conversado en el pasado a propósito del tema constitucional y a propósito del proceso político, partiendo, si se quiere, en el 18 de octubre, o por supuesto la primera convención constitucional, la segunda vuelta presidencial, y tú has identificado ahí un proceso político revolucionario, yo diría al menos hasta el 4 de septiembre del año pasado. Y es interesante preguntarse, bueno, cómo el proceso político que estamos viviendo hoy día, este proceso constituyente 2.0, se enmarca en ese proceso, porque la verdad es que las posibilidades para diciembre son dos: es que triunfe la propuesta constitucional de un consejo mayoritariamente dominado por sectores de derecha y centro-derecha, o bien se rechace esa propuesta y se mantenga vigente una constitución que hasta hace poco tiempo para la izquierda era la causa de varios de los males de la sociedad, era la constitución de los 4 generales. ¿Cómo crees que se enmarca este proceso respecto al proceso político general? ¿En qué pie queda el proceso revolucionario? ¿Queda algo de eso a estas alturas? Yo creo que en el proceso actual la revolución está suspendida hasta nuevo aviso. O sea, no es que esté esperando el resultado del 17 de diciembre para ponerse en marcha. Yo creo que estamos en un cambio de giro bastante claro, y me parece que el golpe más lapidario lo sufrió el 4 de septiembre con la derrota de la
la propuesta de la convención, que era una propuesta de constitución al ritmo de la Revolución de Octubre de 2019. Lo que sí yo creo, Tomás, que hay que ponerle atención es que, como se ha producido mucha desinformación desde el 2019 en adelante, es muy difícil saber lo que se vota. O sea, por un lado, se vota la propuesta del Consejo Constituyente y eso es bastante claro y evidente. Por otro lado, no se sabe cuál es la alternativa. La alternativa es la Constitución de Pinochet, como decía el presidente Gabriel Boric, la Constitución de los Cuatro Generales. La alternativa es la Constitución de Lagos, como decíamos muchos en su momento, o la alternativa es la Constitución de 2022, como se ha dicho ahora último. Y yo creo que en esto hay que ser muy serio respecto de lo que piensa primero desde el punto de vista jurídico y después de lo que piensa la población. Si tú miras la Constitución, al bajarse los quórums para leyes relevantes, me parece que es sustancial el cambio que se produce en el 2022. De manera que no es la Constitución de Pinochet, no es la Constitución de Ricardo Lagos, sino que son en parte ambas, pero con una mayor facilidad de reformarla, que es lo que pidió básicamente los grupos de demócratas y a lo que asintieron otros sectores de la política chilena. Y esto es crucial, porque ¿qué significa esto? Que de triunfar el a favor, tenemos una nueva constitución que evidentemente hay que poner en marcha y todo lo demás. Pero de triunfar el en contra no rige, como han dicho algunos, la Constitución de 1980, que de hecho ya ha sido reformada en numerosas ocasiones y que fácticamente también ha sido derogada incluso por instituciones del Estado. En segundo lugar, la Constitución del 2005 sufre este mismo problema que la Constitución de 1980. Por ende, lo que estaría rigiendo es una Constitución con menos capacidad de autodefensa de lo que existía en otros momentos, y eso es lo que puede estar explicando la toma de posiciones del gobierno y de sus partidarios en torno al plebiscito. Alejandro, es interesante la posición del gobierno y adentremos ahí porque hace algunas semanas conversamos en torno a esta tesis que habían planteado algunos intelectuales, en fin, columnistas, sobre la encrucijada en la que el gobierno se encontraba de cara al 17 de diciembre, y lo reafirmó después Carlos Peña en una entrevista en el Mercurio, en que decía, básicamente el gobierno hoy día ya perdió porque está eligiendo entre lo peor y lo deplorable. O sea, está eligiendo entre dos opciones que para el gobierno son muy malas y por lo tanto el gobierno ya perdió, ¿no? Que era un poco lo que decía también Alfredo Joanant y otras personas, Pablo Ortúzar, en fin. Y le escuché lo mismo, no sé si ayer o en fin, circulando en un video en redes sociales, al ex ministro Jaime Belolio, ¿no? Estoy pensando en alguien de derecha para no los otros eran fundamentalmente centro-izquierda, que dice un poco lo mismo. ¿Qué te parece esa posición? ¿Cómo ves la posición efectivamente del gobierno de cara al plebiscito? Un gobierno que estará por él en contra. Ayer el presidente Boric más pasa un poco al ataque en el tema constitucional, se mete derechamente, saca la careta de presidencia y dice, en definitiva, que está por él en contra. ¿Hay una victoria definitiva de la oposición al gobierno? ¿Hay una derrota definitiva del gobierno? ¿O es simplemente una cuestión táctica que dice relación con lo que tú comentabas de los quórums, de la facilidad de cambiar la constitución vigente? ¿Cómo ves la posición del gobierno frente al plebiscito? Yo primero no comparto ese análisis que el gobierno va a ser derrotado en ambas situaciones. Me parece que incluso la toma de posición en favor de la votación en contra para el plebiscito del 17 de diciembre, clarifica mucho más la alternativa. El gobierno gana si triunfa el en contra, pierde si triunfa el a favor. En eso no hay que ser un genio, eso es bastante claro. Es una derrota política que triunfa el a favor, es una victoria política que triunfa el en contra. Y se va a ver en las caras de esa noche, se va a ver en las celebraciones y se va a ver en los lamentos. Eso no puede tener otra visión. Ahora, si uno dice, desde el punto de vista de la hegemonía cultural,
que haya dos constituciones como esta discutiéndose es una derrota de la extrema izquierda, del Partido Comunista, o del proyecto de la Unidad Popular, o de lo que fue la Convención Constituyente. Ciertamente lo es. O sea, efectivamente la Constitución responde más a parámetros occidentales, a parámetros de la tradición constitucional chilena. Ambas constituciones refuerzan el derecho de propiedad, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y otra serie de libertades que podríamos llamar de un orden social cristiano, subsidiario, o que otros denominan de derechas o neoliberal. En ese caso sería una derrota desde el punto de vista del cultural, hegemónico, pero el 17 de diciembre no se está discutiendo un tema cultural, se está discutiendo una votación súper puntual, que es la nueva constitución versus esta situación, mezcla de vieja constitución con constitución reformada, con anomia que ha tenido Chile en los últimos 4 años. Y en ese sentido, de triunfar el voto en contra, es para mí claramente un triunfo del gobierno, entre otras cosas. Otros también pueden ganar, pero el gobierno sin duda alguna. Hagamos la primera pausa comercial. Estamos conversando, queridos amigos, en este jueves de historia con Alejandro San Francisco, por supuesto analizando la recta final de este proceso constituyente, también recordando también cómo llegamos a este proceso constituyente, cómo se enmarca en el proceso político que está viviendo Chile. En pocos minutos estamos de vuelta para seguir conversando aquí en Nuevas Voces en este jueves de historia con Alejandro San Francisco. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura en este jueves de historia con Alejandro San Francisco, académico de la Universidad San Sebastián, director de formación del Instituto Res Pública. Vamos a saludar a quienes hacen posible el programa, pero antes, por supuesto, les reiteramos nuestra invitación para los que nos están viendo en YouTube. El número está en pantalla. Ayer nos escribieron varios auditores, estuvimos conversando esta tarde, contestando algunos mensajes de quienes se han querido sumar a la comunidad de Nuevas Voces en WhatsApp. Ustedes nos pueden escribir al más 569-3954-8470, más 569-3954-8470. Nos pueden escribir ahí, nosotros los vamos sumando a la comunidad de Nuevas Voces. De hecho, hoy día vamos a compartir uno de los podcasts. Estamos haciendo un par de 2 o 3 podcasts semanales de análisis político. El de hoy día, por supuesto, dedicado a la implicancia que tiene la intervención del presidente Boric en la campaña constitucional. Así que los que se quieran sumar a la comunidad de Nuevas Voces ahí en WhatsApp, nos pueden escribir a dicho número. Y para los que nos están viendo en YouTube, en la página web, en fin, dicho número está en pantalla, así que ahí pueden tomarlo. Saludemos a quienes hacen posible el programa y seguimos conversando acá en la 92.1 FM. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, sus diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Enel buscamos cuidarte y que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que ha generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros con Enel. Lo mejor de trabajar en BCI es que puedes contribuir desde tu propósito a hacer una diferencia en la vida de las personas y de la comunidad. Y Carlos Herrera, máster en aceros y masa, administrada por la segunda generación familiar, te espera en sus sucursales con atención especializada para apoyar en todo lo que necesites para la realización de tus proyectos. Más información en carlosherrera.cl. Y en AFP Capital te acompañamos en todo momento para solucionar tus necesidades. AFP Capital, queremos ser tu AFP. Alejandro, mañana se lanza un libro que tiene mucha relación con lo que hemos estado conversando, porque efectivamente una de las críticas que se hace a la posición que hoy día el gobierno ha adoptado por el en contra, tiene que ver con el cambio evidente de apreciación respecto a la constitución vigente que tenían las fuerzas de izquierda. Hay una entrevista notable o un titular notable de Pancho Vidal que quizá grafica esto, ¿no? Que decía, esta ya no es la constitución de Pinochet, es la constitución de Lagos, que obviamente es distinto a lo que decían el año pasado cuando querían efectivamente cambiarla por la de la convención constitucional. Y evidentemente no se acuerda de la frase del presidente Boric, cualquier constitución es mejor que la de los 4 generales. Cualquier constitución, obviamente estándar que hoy día no aplica. Entonces, es bien interesante, ir a la discusión respecto a de qué constitución estamos hablando cuando hablamos de la constitución vigente. Mañana se lanza este libro de Carlos Cáceres, La transición a la democracia 1988-1990, que es en colaboración con Patricia Arancibia. Me imagino que es una suerte como de entrevista o de análisis de Patricia respecto a lo que va relatando Carlos Cáceres, que tuvo un papel fundamental, lo publica Libertad y Desarrollo, tuvo un papel fundamental en el paquete de reformas constitucionales que se acordaron de cara a 1989 entre el gobierno militar a puertas de la transición y la concertación. Cuéntanos un poco de ese 1989, de ese paquete de reformas constitucionales que incluyen un plebiscito, que muchas veces como que se saca muchas veces se olvida el plebiscito del 89, se habla del plebiscito del 88, y cómo eso afecta también
¿Qué verdadera constitución es la que está hoy día vigente? Y por supuesto esta posición de la izquierda que es bastante antojadiza. Este libro es un libro de Patricia Arancibia Clavel que se llama Carlos Cáceres, la transición a la democracia en 1988-1990 y cuenta con un prólogo del también exministro Hernán Felipe Errázuriz. Y lo que procura hacer Patricia Arancibia a través de documentos y de entrevistas a Carlos Cáceres es narrar su participación en el gobierno del general Pinochet. Él fue presidente del Banco Central y ministro de Hacienda, por ejemplo, en 1983, y luego lo vuelven a convocar después del plebiscito del 88, en octubre mismo, pocos días después, para reemplazar al ministro Sergio Fernández en la cartera de Interior, y acompaña al general Pinochet hasta el 11 de marzo de 1990. ¿Y por qué es relevante en este contexto? Que es una casualidad que surge en este contexto, pero es una buena casualidad. Porque a él le tocó conducir las negociaciones de reforma, la primera gran reforma a la Constitución de 1980. Y en esto siempre se producían varias posiciones. Por ejemplo, las posiciones de los duros del gobierno militar, que decían no se puede ceder la Constitución. O sea, Pinochet perdió el plebiscito, pero la Constitución se mantiene como una gran obra y es un todo armónico. No se puede empezar a reformar por partes. Por otro lado, en la izquierda más extrema es negar la absoluta legitimidad de la Constitución de 1980, entonces no se puede reformar para legitimarla. Y por otro lado estaban sectores de Renovación Nacional, el propio Carlos Cáceres y de la Concertación de Partidos por la Democracia, que decían que había que perfeccionar o reformar la Constitución de manera de que la democracia chilena naciera el 11 de marzo de 1990 con más fuerza. Y eso es lo que procura Carlos Cáceres desde casi el primer minuto que asume en octubre, antes del verano, con escaso éxito, y luego con más fuerza ya a partir de marzo. De hecho, decían, por ejemplo, que el plebiscito no podía ser después de septiembre. El plebiscito terminó siendo en julio. Y el gobierno y la oposición acordaron una amplia cartera de reformas constitucionales, no todas las que hubiera querido la oposición y probablemente más de las que hubiera querido el gobierno, y que finalmente fueron plebiscitadas y que obtuvo 6 millones de votos contra 500.000 y algo en contra. O sea, uno de cada persona que votaba en contra, 10 votaban a favor de la reforma constitucional, y eso le dio gran potencia y gran legitimidad a esta reforma constitucional. Ojo que el general Pinochet pasó por distintos momentos. O sea, en algún minuto decía, ya, hay aquí un pedazo para que avancen las reformas. Después el general Pinochet dijo, no hay reforma, y le fue tachando así una por una las reformas. Carlos Cáceres dijo, pues entonces renuncio, no, ¿sabe qué? Avancemos en la reforma. O sea, tenían momentos distintos. Pero termino con dos cosas. El momento es muy relevante. ¿Cuál es el momento? Primero, los distintos sectores políticos, gobierno y oposición, comprenden que la clave es la democracia chilena que viene. Y la democracia no solo significa un régimen donde debe haber elecciones de gobierno, de senadores y diputados, sino que tiene que haber estabilidad económica y progreso social. Esa es la primera clave. Y segundo, ¿cuál va a ser el estilo de la nueva democracia? Si el estilo de la democracia que había fenecido en 1973 había sido el de la confrontación, el de la odiosidad, el de la violencia, el de la democracia en 1990 debía ser el de los acuerdos. Y muchos sitúan, y aquí yo tengo una tesis distinta, la democracia y los acuerdos a partir del gobierno de Elwin, en sus acuerdos con Renovación Nacional. Yo creo que la democracia y los acuerdos nace con este gran acuerdo propiciado por Carlos Cáceres en la reforma constitucional de 1989. Alejandro, hay una pregunta que me nace muy naturalmente y que tiene que ver con el plebiscito del 89, porque muchas veces se dice que quizás el gran déficit del paquete de reformas constitucionales del 2005 tuvo que ver con no haberlo plebiscitado, con que haya simplemente sido un acuerdo del Congreso Nacional, de las cámaras, que es suficientemente legítimo y representativo, por supuesto, pero que evidentemente haberle dado un plebiscito y que la gente votara directamente por el paquete de reformas y lo aprobara, le hubiese dado mayores grados de legitimidad a la Constitución actual. Eso se hizo el 89 y no se hace el 2005. Y es interesante porque después para iniciar el proceso constituyente hubo plebiscito, para sancionar la propuesta hubo plebiscito, y ahora hay plebiscito de nuevo. No hubo plebiscito para el segundo proceso constituyente, o sea, los plebiscitos son un poco antojadizos también. Depende del acuerdo político de turno, no es una regla que tenga que haber plebiscito para los temas constitucionales. De hecho, para este proceso no le preguntaron a nadie. Se pusieron de acuerdo los dirigentes políticos. Ahora, que eso es legítimo.
pero puede ser imprudente, torpe, insuficiente. ¿Por qué el 89 hubo plebiscito? Porque la Constitución señalaba que en caso de reformas constitucionales tenía que ser consultado el pueblo. Y lo que tú dices es verdad, es 100% verdad, pero es antojadizo, pero no tanto. ¿Por qué va a haber plebiscito ahora en diciembre? Porque la reforma consagró que tenía que haber un plebiscito. ¿Por qué hubo plebiscito de entrada y de salida en el primer proceso constituyente? Porque así lo consagró la reforma respectiva. ¿Por qué no hubo en la reforma constitucional del 2005? Porque las reformas constitucionales no tienen plebiscito. Claro. Todas las reformas constitucionales, porque se han hecho muchas reformas constitucionales desde el 90 al 2019, no tienen plebiscito. Yo, obviamente, a posteriori, y lo digo con toda claridad porque yo participaba en el debate público del 2005 y jamás dije que debía haber un plebiscito y no recuerdo haber leído que otros lo dijeran. A posteriori, obviamente, debiera haber habido un plebiscito, o sea, debiera haberse puesto una reforma, claro. Entre las reformas constitucionales debiera haber habido una que dijera: este paquete de reformas del gobierno del presidente Lagos con la oposición y con el Congreso en general debe ser plebiscitado para ver cuál es la opinión de la ciudadanía al respecto. Yo creo que eso habría ganado por un 75-80%. O sea, habría sido muy potente, le habría dado una gran legitimidad a la reforma. Ahora, para ser bien sincero, el problema es que Chile del 2006 en adelante, el 2006 puede ser un año arbitrario, puede ser el 2007, el 2008, ha venido jugando en segunda división. O sea, el problema no lo tenemos constitucionalmente, sino que coincide que después de la Constitución de 2005, Chile comenzó a bajar su tasa de disminución de la pobreza, comenzó a bajar en su crecimiento económico, comenzó a bajar en los índices de desarrollo económico-social. Hoy día la educación es más mala que antes. Si tú miras el 2010 comparado con el 2023, hay más familias viviendo en campamentos, etcétera. Entonces tenemos un problema paralelo que a veces le prestamos menos atención y que yo creo que es gravísimo. Alejandro, te hago una pregunta que tiene que ver precisamente con esto de la legitimidad, porque es una de las grandes críticas que se hacía a la Constitución vigente, ¿no? La supuesta ilegitimidad. Algunos hablan de la legitimidad de origen, la legitimidad de ejercicio, por supuesto varios sacaban a colación las reformas constitucionales aprobadas, en fin, por el Congreso Nacional. Yo siempre explico acá a muchas personas que nos dicen: oye, pero yo voto en contra porque este es un proceso inconsulto, ilegítimo, inconstitucional. Y yo explico: no, un proceso perfectamente constitucional, se adecuó conforme a las normas que la misma Constitución establece para hacer reformas constitucionales, se insertó en el articulado de la Constitución, los parlamentarios tienen facultades para hacerlo, es perfectamente constitucional. Le agrego una cosa: o deberían votar a favor para eliminar la Constitución, claro, inconsulta que existía. Por supuesto. Entonces, yo creo que hay un tema que es interesante, pero por supuesto vuelve como al tema de la legitimidad, que es más de fondo que la misma norma constitucional. Y es interesante pensarlo de cara a diciembre, porque obviamente las cuestiones constitucionales tienen quórum más alto, exigen mayores niveles de amplitud, pero los plebiscitos son por 50+1. Y el plebiscito de diciembre es por 50+1. Y lo que muestran las encuestas, tú lo comentabas en el primer bloque, es que el resultado se va estrechando. Hoy día o ayer salió Black and White, por ejemplo, habla de un 52-48, pero con un aumento en una semana de 6 puntos de la favor. Lo mismo decía una encuesta Partner, pero al revés, que estaba 52 y tanto el a favor y 46 o 45 el en contra. CADEM ya muestra que en base 100 esto estaba a 8 puntos. O sea, es probable que el resultado sea muy estrecho. ¿Ves posibilidad de que haya críticas a la legitimidad en ese sentido? Si gana a favor por un punto, se gana a favor, sí, va a haber de todas maneras críticas, pero no cabe ninguna duda. ¿A ti te cabe alguna duda? O sea, yo creo que sectores del Partido Comunista y otros nunca van a reconocer una legitimidad de la Constitución. En esto, yo esto lo digo históricamente, el proyecto de la Unidad Popular, entre sus normas, tenía cambiar la Constitución de 1925. Si el tema no es la Constitución de Pinochet, el tema es tener una Constitución que sea funcional a la construcción del socialismo o una sociedad distinta a la que hay en Chile o a la que ha habido en Chile en los últimos 100 o 150 o 200 años. Ahora, es muy legítimo pensar distinto, pero lo que es absurdo es creer que por tener un 52% van a decir ya, cuestión zanjada, entonces nunca más se discute la Constitución. La Constitución va a volver a ser tema de discusión política
y va a discutirse la legitimidad, va a discutirse si es funcional para el modelo de desarrollo chileno, y va a volver a haber personas que o se van a arrodillar o van a decir, oye, cambiémosla, o lo que sea. O sea, esto va a ocurrir siempre, es parte de la esencia de Chile y de América Latina. Yo no tengo el cálculo exacto, pero si se aprueba esta sería como la Constitución 250 en América Latina. Por algo es, no es porque las otras 249 han sido ilegítimas, es porque la Constitución es un objeto de disputa de poder en América Latina. Hagamos una última pausa comercial. Estamos conversando con Alejandro San Francisco en este jueves de historia acá en Nuevas Voces de Agricultura. En pocos minutos volvemos con el último bloque de conversación en Nuevas Voces. En Agricultura estamos conversando con Alejandro San Francisco a propósito de la recta final de este proceso constituyente, cuando quedan ya poco menos de 20 días para el plebiscito de salida, que es este domingo 17 de diciembre y con voto obligatorio. Así que todos los que nos están escuchando, querido amigo, están en principio llamados a votar. Algunos se podrán excusar por razones muy puntuales, pero el llamado es a que todos los chilenos voten, si no, lo van a multar. No sé en cuánto estará la multa, pero no era tan barato en su época. No sé si la cobrarán a esta altura, pero en general había multa. Así que el llamado es que la votación es obligatoria. Alejandro, conversamos sobre la posición del gobierno de cara al plebiscito, sobre los efectos, sobre las tesis que están dando vuelta. Pero es interesante también ver el otro lado de la vereda, es decir, cómo enfrenta la oposición el plebiscito del 17 de diciembre, una oposición que está jugada mayoritariamente por el a favor. ¿Cómo ves que lo enfrenta y cuál crees que es el efecto que podría tener un triunfo del a favor para la oposición al presidente Boric, para las derechas? Yo creo que hay que distinguir una cosa. Si tú miras lo que fue la convención constituyente, fue unánime la postura de la oposición al gobierno del presidente Boric en el sentido de rechazar dicha propuesta constitucional. En cambio, en la actualidad, el 80 o 90% de la oposición está favorable al nuevo texto, pero hay un sector que se ha desmarcado y que ha dicho por distintas razones que va a votar en contra. Ahora, los partidos de Chile Vamos y el Partido Republicano se han manifestado a favor, que es la oposición organizada políticamente, y por ende otros grupos se organizarán en su momento y participarán. Ellos se juegan bastante porque han sostenido este proceso constituyente. En el caso de Chile Vamos, además, lo propició junto con el gobierno, precisamente para aprobar una nueva constitución. El gobierno se le desmarcó a Chile Vamos, ahora ya está en contra de la constitución. Chile Vamos ha cumplido al menos su palabra de hacer esta nueva constitución. Republicanos, por una responsabilidad cívica nacida de presentar candidaturas al Consejo y luego por el resultado obtenido ha hecho exactamente lo mismo, pero el resultado no va a ser neutro. O sea, o es un triunfo o es una derrota. Aquí no hay dos lecturas, y en ese sentido yo creo que se aplica exactamente lo mismo que conversábamos sobre otro análisis que yo lo encuentro respetable pero errado, en el sentido de decir que aquí pierde el gobierno de todas maneras o gana Guzmán de todas maneras o gana la oposición de todas maneras. Esto no es así. Aquí se gana o se pierde el 17 de diciembre. No se puede ganar a todo evento. Esa alternativa no existe, y si fuera así, pues entonces yo creo que no hay que hacer campaña, hay que decir vote lo que quiera, ya ganamos a todo evento. Entonces la gente es un poco más sensata que eso. Alejandro, cambiémonos totalmente de tema, nos quedan algunos minutos, pero hoy día, 30 de noviembre, tenemos un aniversario, una fecha interesante, una figura histórica del siglo XX realmente interesante, pero que nació en el siglo XIX. Hoy día, 30 de noviembre de 1874, habría nacido Winston Churchill. El próximo año se van a cumplir 150 años del nacimiento de Churchill. Cuéntanos un poco quién fue Winston Churchill, cuál fue su importancia en el siglo XX y por qué se le reconoce como una figura histórica tan notable, de la que hay tantos libros, tantas películas, series que dan cuenta de la importancia de Churchill en los marcos de la mitad del siglo XX. Primero, yo considero que cualquiera sea el punto de referencia que ocupemos, Churchill es una de las 10 figuras más relevantes del siglo XX. Creo que es un hombre extraordinario en el más estricto sentido de la palabra, para aquellos que fueron favorables a sus planteamientos, ideas o logros históricos, y para aquellos que se opusieron. O sea, ya hubiera querido Hitler, porque ahí
parte la dimensión mundial del liderazgo de Churchill, no enfrentarse en Winston Churchill. Él fue el que advirtió la amenaza del totalitarismo, primero del totalitarismo comunista, luego del totalitarismo nacional socialista, y dijo que había que enfrentarlo con carácter, con decisión, que no había que hacer concesiones porque eso iba a llevar a la muerte de la civilización que había costado tanto construir, claro, que es la occidental, y ciertamente de los pueblos de habla inglesa, porque él buscaba siempre una unidad con los Estados Unidos. Y Winston Churchill, que había tenido una larga trayectoria política, una larga trayectoria como periodista, que había participado en el Congreso, que había estado en la Primera Guerra Mundial, que había tenido un padre destacado políticamente, etcétera, etcétera, tenía su lugar reservado para 1939, cuando efectivamente comienza la Guerra Mundial, el 1 de septiembre, y sobre todo en mayo de 1940, cuando el avance de Hitler se hace prácticamente indetenible, y eso lleva a las cámaras en Inglaterra a elegir a Winston Churchill como su primer ministro. Ahí está el famoso discurso en que él ofrece solo sangre, sudor, lágrimas y fatiga. Y él dice que iban a luchar en todos lados, lucharemos en los campos, en el mar, en el aire, en la tierra, y no nos rendiremos jamás para enfrentar a uno de los enemigos más mortales, más dañinos que ha tenido la humanidad, como es el hitlerismo, como es el nacionalsocialismo. Y en ese sentido, cuando nadie le hacía frente al nacionalsocialismo, sea por fuerza, lo que pasó en Holanda, en Bélgica, claro, o en Francia, o sea por falta de definición, lo que pasaba con Estados Unidos, fue Winston Churchill el que mantuvo, como decía Chesterton, izadas las banderas de este mundo, y fue capaz de enfrentar al nacionalsocialismo en la batalla de Inglaterra, que fue terrible. Ojo, que Winston Churchill, como a los 15 años, había escrito una carta a un amigo que él veía, que había visto, había soñado que Inglaterra estaba siendo agredida en unos años más, y que a él le correspondía defenderla, y que era terrible porque Inglaterra estaba siendo acosada y podía ser destruida, y que yo me empeñaré en defenderla y tengo un puesto relevante en hacerlo. Claro. Y esto que parecía una locura finalmente se da en la vida de Winston Churchill, y esos 5 años cruciales, decisivos, dramáticos, mortales, que son 1940 y 1945, logran finalmente que Churchill sume a las fuerzas, por distintas razones, de Estados Unidos y de la Unión Soviética, y logre derrotar al nacionalsocialismo. Termino con una idea. Terminada la guerra, en 1946, en marzo, Churchill anunció que se había levantado una cortina de hierro, así una cortina invisible que separaba al mundo libre, claro, de aquellos países situados en la zona este de Europa, de antiguas capitales, todas muy ricas culturalmente, que ahora pasaban a ser sojuzgadas por la Unión Soviética, y ahí estaba un sector de Alemania, Hungría, Checoslovaquia, Polonia y otros tantos lugares. Y eso demandaba una gran responsabilidad para los Estados Unidos, ciertamente también para Inglaterra, y ese es el anuncio del inicio de la Guerra Fría. Churchill finalmente murió en 1965, o sea, como tú dijiste, nació el 30 de noviembre de 1874, o sea, vivió 90 años, que es mucho tiempo. Piensa que nació con 4 años de diferencia que Lenin, y Lenin murió en 1924, claro, o sea, 40 años antes que él. Es impresionante, una trayectoria larga, con triunfos, y con derrotas, con éxitos, con fracasos. Perdió la elección en la posguerra, en julio, en una cuestión, mientras estaban reunidos los 3 grandes victoriosos, Truman, Stalin y el propio Churchill. Sí. Pero sin duda un hombre de los grandes, cuya vida vale la pena conocer para cualquiera de los interesados en la historia, como yo creo que son los auditores de estos jueves de historia. Alejandro, nos queda un minutito, pero por supuesto hay una recomendación de libro asociada a Churchill en estos 149 años desde su nacimiento. No pude traer otra,
Así es, la de Andrew Roberts, que un... Churchill, la biografía de Andrew Roberts, la mejor biografía que me he leído en mi vida, no sobre Churchill, sobre cualquier personaje que haya leído. Esta es una obra monumental. Tiene 1.300, 1.400 páginas. 1.450 páginas, exquisitamente escrita, muy bien documentada, con una calidad de interpretación que también vale la pena y que logra trazar en todos sus momentos la vida del gran estadista británico. Y aquí aparece esta anécdota que conté yo, cuando Churchill anuncia que le va a tener que defender a Inglaterra, claro, de la dura agresión que va a sufrir, y esto lo anuncia cuando solo tenía 15 años. Andrew Roberts, una biografía monumental de Winston Churchill, que no recomiendo que lo lean ahora, particularmente los que son estudiantes, sino que déjense a estudiar sus exámenes, pero es una extraordinaria lectura para el verano. Así es. Alejandro San Francisco, entonces su recomendación del libro el día de hoy es la biografía de Churchill de Andrew Roberts, que es una biografía bien reconocida, muy, muy extensa, así que efectivamente es por un par de meses, para los que no leen todo el día, pero se puede encontrar en librerías, debe estar en Busca Libre además, así que muy recomendada. Con eso vamos cerrando este programa. Crítica. Vamos cerrando este programa de Nuevas Voces. Gracias a Alejandro por acompañarnos, gracias a ustedes, queridos amigos, por su sintonía. Nos están escribiendo, vi un mensaje por ahí al número de Nuevas Voces, nos están pidiendo la propuesta constitucional. Vamos a encargar de mandárselas durante la tarde, está por ahí en PDF. Hoy día ya se puede comprar, está circulando, supuestamente el gobierno la está repartiendo, pero yo dudo que le llegue al que me está escribiendo, así que ahí le voy a mandar alguna versión que esté circulando en las redes sociales y en internet. Gracias por su sintonía. Ya viene Deportes en Agricultura, por supuesto, con las noticias antes de entrar al deporte, y nosotros nos reencontramos mañana viernes, terminando la semana y comenzando diciembre acá en Nuevas Voces.